Comienzo de clases ya está allí a la vuelta de la esquina. Sí. Y hablemos entonces de cómo se prepara el escenario. Efectivamente, vamos a recibir a la Secretaria General de la Federación Uruguaya de Magisterio, Elia Pereira, que nos acompaña una mañana más. Bienvenida, Elia, ¿cómo le va? Muy bien, ustedes, muchas Bien. gracias, un gusto como siempre, están compartiendo este día que además es muy especial, porque en todas las escuelas del país hoy, todos los maestros y funcionarios están reintegrándose o integrándose a las actividades del año y bueno, un saludo para todos. Por supuesto. Y tratando de dejar lo mejor posible para recibir a los niños la semana siguiente a Carnaval. Sin duda. Cada comienzo de clase, por supuesto que es un nuevo comenzar en materia también de ilusiones y de reafirmar la vocación, que no está exento de dificultades, y más también en un año donde se va a discutir el presupuesto. Y en ese sentido, ¿cómo ve la Federación la discusión que se pueda dar a nivel parlamentario? Bien, una discusión que es nuevo. Es nuevo esto de un presupuesto a 2 años, una rendición de cuentas en un primer año que tuvo que ver con un recorte importante en el presupuesto para la educación, donde sigue de parte del gobierno la voluntad, o por lo menos en el discurso está, de llegar a una inversión en educación. Para nosotros es fundamental e imprescindible que esa inversión se dé y se dé lo antes posible, porque en términos educativos hablar de inversión y de resultados de esas inversiones, ya sea en términos edilicios, ya sea en términos de políticas educativas, lleva tiempos. Lleva muchos tiempos, por lo cual para nosotros es fundamental este año de discusión de inversión de presupuesto. Presupuesto que para nosotros tiene que estar acorde a las necesidades de los centros educativos y a las necesidades de los niños, de aprendizaje de los niños, porque muchas veces en estas discusiones presupuestales nos quedamos pensando o en los ladrillos, edificios no menos importantes, en salarios no menos importantes, en condiciones de trabajo no menos importantes, pero muchas veces en los discursos falta a quiénes va todo esto, que esto es hacia los niños, a los aprendizajes de los niños. Por lo cual es necesario que esta discusión de este presupuesto se dé para nosotros en el menor tiempo posible, o sea, cuanto antes empecemos a discutir con el gobierno estos temas, pensamos que vamos a llegar a mejores términos. Usted dice que es imprescindible la discusión, a ver, en el sentido de que no basta con que el gobierno asigne determinada partida del presupuesto para la educación, sino que es clave ver de qué manera se distribuye o se invierte ese dinero, ¿no? Que estamos hablando, capaz que le genera ya mucha tranquilidad el hecho de saber que hay actores de la escena política, incluso la oposición, que han dicho que en el presupuesto acompañan el 6% para la educación. Pero el 6% para la educación, que no es un abanico amplio en donde se incluyen otras cosas que uno dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la educación? Exactamente, para nosotros ese porcentaje debería ser para ANEP y para UDELAR. ¿Por qué para ANEP y para UDELAR? Porque es donde se concentra el mayor porcentaje de alumnos, de estudiantes, está en la educación pública, por lo cual en la ANEP y UDELAR allí debería estar concentrado el mayor de los esfuerzos. Pero usted dijo algo más interesante aún que en términos de porcentaje, es qué se hace después, cómo se distribuyen, hacia dónde va, y ahí hablamos de políticas educativas. Ahí es donde la Federación tiene propuestas para hacer, quiere hacer propuestas que tienen que ver con territorio, que tiene que ver con cada uno de los centros y que tiene que ver en esto de cómo aprenden los niños y hacia dónde debería estar volcado ese presupuesto. Por lo cual, insistimos en que cuanto antes se dé esta discusión, mejores resultados entendemos que vayamos a tener. Fíjense ustedes, la Federación tiene 22.800 afiliados a septiembre 2000, hoy debe tener más o menos algunos más. Es un porcentaje altísimo en la totalidad de los trabajadores de enseñanza inicial y primaria. Altísimo porcentaje de afiliados.
por lo cual cada uno tiene derecho a conocer de esta discusión que se va a tener. Los tiempos que demanda llevar a que cada compañero, a que cada colectivo, a que cada organización de filial de la Federación conozca en qué se está discutiendo, qué términos van a ser o no los conveniados, en términos salariales y otros. Estamos hablando de mucho más que lo que son términos salariales y nos involucra a todos. Entonces, para nosotros es fundamental que esos tiempos se den. Es impensable una negociación que empiece y termine a muy corto plazo. Claro, y Elvia, y en materia de esas reivindicaciones que siempre, por supuesto, van emparentadas con cosas que aún están en el debe, para este año y para el día de hoy, con este reintegro de los maestros, ¿qué son las principales temas donde hay que hacer hincapié? Y temas son muchos, tú señalas muy bien las principales temas. Tenemos temas más que fundamentales e importantes, por ejemplo, lo que tiene que ver con las miles de compañeras auxiliares que son contratadas por comisión de fomento a través de los directores y las comisiones de fomento de la escuela. Es fundamental que se comience un camino de restauración de esa situación funcional. Es necesario que los locales escolares estén adecuados. Ese es uno de los temas que para nosotros es vital, es necesario. Acabamos de transitar durante más de casi 20 años un camino de regularización de personal auxiliar que estaba en las escuelas con un sistema que en su inicio fueron contratadas por esta modalidad de tiempo completo y hoy pertenecen al organismo. Un tránsito que nos llevó a una lucha continuada de 20 años. Bueno, iniciemos un camino necesario con las que hoy están. Es imprescindible que se dé. Es imprescindible además que en cada una de las clases haya un maestro al frente. Nuestra profesión tiene la característica fundamental que el 100% de los maestros somos titulados. Y para nosotros es imprescindible que esto siga así, que continúe. Al frente de cada clase debe haber un maestro titular. Pero porque hoy en día no es así, no se cumple con eso. Por eso. O sea, eso es... ¿Cuál es la dificultad? Sí. En algunos casos, en algunas situaciones y en algunos lugares del país, la falta de maestros para cubrir... Un maestro tiene que hacerse cargo de varios grupos. En algunas situaciones sí se hace cargo de varios grupos, Ajá. Que no debería hacerlo, claro. Pero en algunas situaciones sí se hace. Si pensamos en escuela rural, hay un maestro con un multigrado claro. Que va desde inicial a sexto, claro. Por ejemplo. Allí no es el caso que estoy señalando en aquellas escuelas urbanas donde al día de hoy aún hay cargos sin cubrir. Aún, si empezaran hoy las clases, hay cargos sin cubrir. Si bien es cierto que se siguen eligiendo cargos, hoy mismo continúan elecciones de cargo a nivel de todo el país. Y la situación en otras regiones del país donde hay maestros que no tienen la posibilidad de desarrollarse. ¿Por qué? Porque o no están los cargos o simplemente no hay grupos suficientes como para que se desarrollen. O sea que allí hay un desequilibrio que hay que atender. Usted dijo algo fundamental, la profesión docente. Claro. Algo fundamental es la profesión docente. ¿Cuánto en nuestra profesión, en nuestros estudios primarios para recibir ese título, cuánto la sociedad está dispuesta a invertir para que esos niños logren los mejores aprendizajes? El presidente de la República acaba de regresar de una gira por Europa, en donde, como usted sabe, todos sabemos, entre otros países estuvo en Finlandia, y llegó a unos acuerdos de cooperación con los responsables de educación en Finlandia, que siempre se toma como paradigma, como ejemplo a seguir, para tratar de mejorar los resultados que se dan aquí en nuestro país. ¿Usted entiende que aquella experiencia finlandesa, el escenario que tenemos hoy en día, es aplicable aquí en nuestro país? ¿Lo ve como un paso positivo esto para tratar de mejorar el escenario de la educación? Varias cosas. Mejorar el escenario,
sí, es fundamental. Debemos todos, o deberíamos todos, ir por ese camino, de mejorar el escenario actual en educación. Ahora, para nosotros, traspolar una experiencia tal cual está de un país, sea Finlandia, sea Brasil, sea cual sea, exactamente acá, es inviable y es impensable que alguien que entiende de educación pueda pensar que se extrapola en experiencia. Lo que no quiere decir, y nos hacemos cargo de lo que decimos, que no se mire y no se conozca distintos tipos de políticas educativas llevadas a cabo en otros países. No, está bien, hay que hacerlo, hay que conocer, no vivimos solos en el mundo. La educación uruguaya no está exenta y ni se la sabe toda, pero ni la sociedad uruguaya, ni la federación como sindicato, y tampoco los que gobiernan la educación. O sea, ver, conocer, tratar de ver otros sistemas de enseñanza en otros países, está bueno. Ahora, pensar en extrapolar eso al Uruguay es impensable. Hablando de las decisiones a nivel ejecutivo, el año pasado fue un año de mucha tirantez entre los maestros y concretamente la ministra de Educación, María Julia Muñoz. De aquel entonces, mediados del año pasado a esta parte, ¿ha mejorado en algo el diálogo? ¿Se formalizó algún intento o pedido de disculpas por aquellas palabras, aquellos comentarios un poco gratos hacia la figura del maestro? Usted hablaba hace unos momentos de qué cosas hacer hincapié, y ese es uno. El respeto a la profesión debe estar principalmente desde las autoridades. Por eso la Federación en aquel momento salió tan fuertemente en oposición a sus dichos que directamente atacaban y menospreciaban la labor del docente. Por lo cual es uno de los temas fundamentales que todos debiéramos tener presente, conociendo y dándole el justo valor que tiene. Nosotros no estamos pidiendo que se nos santifique, no, nosotros estamos pidiendo que se reconozca lo que hacemos, que se reconozca la labor y el compromiso del docente en cada una de las aulas. Eso es lo que se pide, por lo cual los dichos de la ministra quedaron en el pasado. Nosotros no aceptamos, no con un pedido de disculpas, eso quedó, ojalá que en todos haya quedado en el olvido. Obviamente lo dijo, claro. Lo dijo y la Federación reaccionó a eso. Tenemos que transitar caminos, tratar de pasar o ir más allá de dichos y cosas puntuales, y hay que avanzar, porque no nos podemos quedar en lo que pasó. Claro. Para Rodial, que es una consulta, porque hoy más temprano, lamentablemente dábamos cuenta de otro caso estremecedor de violencia doméstica con un final terrible, ¿no? Es el sexto caso que llevamos en el año de una mujer muerta a manos de su pareja o expareja. Y hablamos de que parte de la solución hay que ir buscándola en la educación. Y la educación de los más pequeños, ¿no? Sobre todo, para que vayan creciendo, formándose como personas con un concepto bien claro de lo que es el respeto a la mujer, el respeto a la pareja o a la expareja en todo caso. Habría que tomar las riendas en este caso por parte de los maestros y decir, bueno, acá a los gurises hay que hablarle, pero con un programa de por medio, con un sustento serio de lo que tiene que ver con este tema del respeto hacia la mujer para evitar este tipo de casos. O ya se hace de forma aislada. Supongo que se encontrarán con casos de niños que son testigos de violencia doméstica o son víctimas también de violencia doméstica. Y ahí sí habrá un tratamiento especial. Pero digo para hablarlo en líneas generales, como un tema de que abarque toda la educación. En general es lamentable un caso más, como tú lo señalas, lamentable un caso más de femicidio, donde no solamente el maestro en las escuelas o la educación formal va a revertir esto. Claro. Este tema, como otros, tiene que ser tomado por la sociedad en su conjunto. No con esto queremos deslindar responsabilidades, también las tenemos, las queremos asumir, las estamos asumiendo. Desde el chiquito que está en el preescolar, cuando juega a los distintos roles, allí está también
parte de lo que nosotros hacemos como nuestro aporte o granito de arena o gran grano de arena o gran roca en esto que tiene que ver con la educación y puntualmente en este sentido. Sí, claro que lo hacemos, pero solos no. Es un tema como tantos otros que es social. Por supuesto, yo no apuntaba a la responsabilidad exclusiva del sistema educativo que pasa estas cosas, no. Yo decía que sí podía ser una herramienta más como para tratar de torcer una realidad que es durísima y nos estremece. Es durísimo, ¿no? es durísimo. De hecho, nuestra federación está integrada por la mayoría de mujeres que no estamos exentas personalmente de situaciones de violencia doméstica, sabemos de algunas, otros sabemos que por otras causas no se conocen o no se saben, es que estamos convocando a la movilización de marzo, del 8 de marzo, exactamente en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en cada uno de los puntos del país donde las distintas plenarias intersindicales lleven a cabo movilizaciones o actividades en torno a este tema. ¿Para qué? Para hacer visibles estas situaciones. Ojalá que no sea una movilización únicamente de maestros o trabajadores, sino que esta sea una movilización del conjunto de la sociedad uruguaya. Elvia Pereira, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y bueno, el feliz comienzo de las actividades para todos los maestros y maestras uruguayos. Muchas gracias, un gusto como siempre y a las órdenes. Gracias por venir, muchas gracias.